Precios de exámenes y prestaciones varían hasta 12 veces en centros privados de acuerdo a datos entregados por la Superintendencia de Salud. Es por ello que un grupo de senadores presentará un proyecto de ley que busca terminar con los cobros abusivos en este tipo de materias. Entre aquellos parlamentarios se encuentra la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, senadora que nos acompaña a esta hora de la tarde en Canal 24 Horas. Senadora, bienvenida a nuestro canal de noticias. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Senadora, esto es un tema que no es nuevo, el tema de las diferencias, estas diferencias de precio. ¿Por qué ha costado tanto cambiar esta realidad, estas diferencias de precio? Un tema que ya parece crónico. ¿Es un tema de voluntad o derechamente aquí el mercado no ha permitido que los cambios se realicen? No, mira, esto tiene que ver con la aproximación de la salud como un negocio. Partamos de ahí y uno dice, aun cuando sea en una institución privada, tú no puedes dejar esto absolutamente libre a que te cobren lo que quieren en un negocio que además en muchas ocasiones es bastante opaco, donde es muy difícil para la persona que se está atendiendo poder entender por qué te cobran tanto. Muchas veces tú llegas con una situación de urgencia respecto de que tienes una enfermedad. Y por eso a nosotros nos parece tan importante en esto. Si bien yo soy absolutamente partidaria de que exista oferta privada y pública, ¿no es cierto? No hay ningún problema con que sea una clínica privada, pero eso no le da derecho a ese prestador a lo que hemos visto, que es cobrar precios que son 12 veces más de lo que cobra otro prestador privado, también otra clínica privada. O sea, cuando hablas tú de utilidades sobre un 500%, eso es usura y no se puede permitir a costa de la salud de las personas. Por lo tanto, lo que estamos planteando es avanzar en transparencia respecto a la información, en que podamos tener además un comparador de precios y un tercer aspecto que es el que tú señalas, que tiene que ver con una regulación de ciertos máximos que son aceptables cuando hablamos de atenciones de salud. Sí, porque muchas materias en economía, porque aquí también estamos hablando de economía, cuando se habla de regulación, senadora, muchos saltan pero se les crespan todos los pelos cuando se habla de regulación de precios. ¿Puede ayudar la regulación de precios más allá, obviamente, que pone un desde y un hasta? Pero muchas veces cuando tú regulas se genera una serie de distorsiones económicas. ¿Cómo ve usted esa discusión? Porque siempre se pone el tema de regulación y muchos saltan. Mira, yo te voy a hablar también como economista. Cuando se genera la desconfianza en el sistema, cuando la gente siente que es abusada, cuando la gente siente que me engañan, y además es el eslabón más delgado de la cadena, porque después de que te hicieron el examen no te queda más que pagar. Entonces, eso también afecta al buen funcionamiento de la economía. Yo lo quiero plantear desde esa perspectiva. O sea, hoy día no puede ser. ¿Cuántas veces, yo creo que te ha pasado a ti o le ha pasado a un cercano, a un amigo, vas, tienes que pagar la cuenta de una clínica y tú dices, oye, pero ¿por qué me están cobrando esto aparte si era necesario para que te hicieran la operación? O te cobran aparte el medio de contraste, por ejemplo, para un examen de imagenología, cuando es imprescindible para que te hagan el examen. Entonces, desde ahí, de cómo se establece el cobro de los insumos y que eso sea con claridad, que no te añadan cosas que te cobran muchas veces duplicado. El que tú sepas, sale esto, pero eso es un cobro razonable y te puedas meter a una página web para comparar efectivamente en forma simple, fácil. Eso hoy día es muy difícil de hacer. Lo que tú encuentras es después de que te haces el examen, la sorpresa y ahí estás obligado a pagar. Y hay algo que es muy importante, también desde el punto de vista del funcionamiento del sistema de salud. Es cómo funcionan acá los aseguradores, el caso de FONASA y el caso también de las ISAPRE. O sea, esto es parte de una discusión pendiente que tenemos nosotros de una reforma más integral al sistema de aseguradores de salud, porque lo lógico sería también que en este caso prestadores privados y seguro privado, la ISAPRE proteja a las personas que tienen afiliadas y se preocupe en esto de no dejar expuestos muchas veces a sus afiliados a cobros excesivos, que eso es algo que sucede hoy. Porque aquí se dan varias paradojas, senadora, porque puede haber, un comparador online que puede ser que funcione maravilloso, pero si una persona, por ejemplo, tiene su plan de salud, convenio con un centro de salud, obviamente que se ve amarrado. Entonces no tiene muchas posibilidades para poder cotizar en otros lugares. ¿El comparador online obviamente queda corto a su juicio? Evidentemente que queda corto y por eso ahí tenemos diferencia con algunos que dicen esto solamente es un tema de información, de tener el comparador online. En esto, desde como las ISAPRES, en el caso de los seguros privados de salud, se hacen cargo de asesorar más activamente a sus afiliados, de protegerlos, porque muchas veces te dicen, mire,
está la red de prestadores, si quiere usar esa bien y si no vaya a otro. No, pues, o sea, tú estás comprando ahí un servicio donde lo que se busca es que proteja la salud y además los intereses del afiliado, la persona enferma. El cómo avanzamos en esto a que estén obligados los seguros de salud a hacer mejores negociaciones con las clínicas o con los prestadores privados, de generarles mejores condiciones. Y no lo que pasa hoy día, que es lo grave, yo encuentro, que es finalmente la persona y la persona enferma muchas veces contra el sistema. Y ahí obviamente que no puede, sino que lo que refuerza es esto que nos han dicho los chilenos con tanta fuerza, que es la raíz del estallido social, es la sensación de abuso. Entonces yo creo que en esto tenemos que establecer una regulación clara, partir de que cuando hablamos del derecho a la salud, eso incluye también a los prestadores privados, no es solamente un tema del seguro Senadora, público o de los prestadores sí, públicos. usted pone el tema de que, por ejemplo, los prestadores privados hagan buena, o la ISAPRE haga una buena negociación con la clínica, pero ocurre que muchas veces el dueño de la ISAPRE es el mismo dueño de la clínica. Es la famosa integración vertical, que en otros países, como Estados Unidos, es mirada más bien como algo positivo. Claramente aquí la discusión depende de cada país. Ellos ven ahí, de esa forma se pueden lograr mejores precios. Tienen una forma de verlo allá en Estados Unidos. En nuestro país, la integración vertical, ¿existe esa negociación que dice usted? ¿Es posible cuando el mismo dueño del ISAPRE también es dueño de la clínica? Mira, en esto nosotros hay situaciones que tenemos que transparentar y que tenemos que regular con mucha fuerza. Y parte de que, claro, a ti te piden más exámenes, hacen más exámenes, pero el incentivo no está puesto en la solución integral de salud. Y de hecho lo que hacen las ISAPRE es descremar a las personas que son más caras, ¿no es cierto?, a los adultos mayores que se enferman más, nos pasaba antes con las mujeres, le van aumentando los precios de los planes hasta que se van. O sea, no está puesto el incentivo ahí en proteger a la persona, garantizar que resuelva su problema de salud, sino el que tú vayas comprando servicio y pagues por eso, si la diferencia la paga el afiliado. Y eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, nosotros necesitamos, y esto hoy día queda en evidencia, una reforma a la salud que yo lo he dicho con mucha fuerza y partimos el día de mañana, de hecho, en la Comisión de Salud del Senado con el proyecto que moderniza FONASA, que lo transforma de verdad en el seguro público y no solamente en una caja pagadora. Ahí tenemos que crear un plan universal de salud que no sea solamente para el sistema público, sino también para el sistema privado y que lo que haga es ordenar lo que hoy día hacen las ISAPRE y lo que hacen los prestadores, no en función de intereses económicos, sino que en función de mejorar la salud de las personas y de tener prestaciones que sean a un valor justo. Y eso lo último, senadora, también pasa por el fondo cambiar casi ideológicamente la discusión, la lógica de seguro, cambiarla por un sistema más solidario, ¿no? Efectivamente, y hablar de salud. O sea, esto es lo mismo que nos pasa con los medicamentos, donde estamos en medio de una discusión que esperamos terminar luego, que busca que no hablemos del mercado de los medicamentos. O sea, no puede ser, porque entonces las reglas son iguales que si fueras a comprar un par de zapatos o si fueras a comprar un celular. Y cuando hablamos de medicamentos, hablamos de bienes que son esenciales para la persona. El medicamento, de hecho, es parte de la atención de salud. Si tú vas al doctor y no logran comprar el medicamento que te prescriben, no te sanas. Entonces, son aquí bienes que tienen una lógica distinta. Y por eso, respetando el que exista iniciativa privada, yo no tengo ningún problema con eso, pero tienen que haber regulaciones básicas respecto de utilidades que sean razonables y que no sean usura, yo quiero decirlo con esa claridad, y tienen que haber también normas de transparencia que protejan a la persona. Aquí, y es parte de lo que nos entregó la Superintendencia de Salud, a quien yo quiero reconocer en el trabajo que hizo respecto de los precios de determinados exámenes, ¿no es cierto?, y prestaciones cuando se lo pedimos en la Comisión de Salud. ¿Por qué puede una institución que es privada cobrar por un hemograma 3.700 en el caso de Red Salud cuando la Clínica Las Condes cobra 26.000 pesos? O sea, uno habla de eso. ¿Por qué una sí puede y la otra tiene una diferencia que claramente no se justifica ni siquiera en hotelería, ¿no es cierto?, o en servicio? Es ahí donde yo creo que nosotros tenemos que establecer qué es lo éticamente razonable, además, cuando hablamos de la salud de las personas. Senadora Goich, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, chao.